Hola, ¿cómo están? Buenos días, espero todos se encuentren muy bien. Estoy muy contento de poder saludarlos nuevamente. Estoy muy contento de pues estar aquí después de algunos días ausente. Estoy muy contento porque pues después de un rato de descanso el Tepa ya volvió para dar el devocional. Entonces pues muy contento, les pido que sigan orando mucho por él. Sigue todavía por ahí con el bicho y esperamos que ya en estos próximos días pueda quedar libre, porque sí, la verdad es de que pues todos lo hemos vivido, estar encerrados por un tema así. La verdad es que es bastante complicado, pero bueno, confiamos en que todo esto tiene un propósito. Y bueno, el día de hoy la lectura que tuvimos es sobre Levítico capítulo 4, bueno, del capítulo 4 al capítulo 6. Te voy a ser muy honesto, cada que yo leo Levítico me cuesta mucho trabajo, e incluso el año pasado cuando estaba en esa parte de la Biblia yo le decía a mi esposa, qué tristeza y qué dolor saber que se sacrificaban tantos animales. Justamente los temas de estos capítulos son los sacrificios. En aquel entonces, pues como todavía no había llegado Jesús, pues para expiación de los pecados del pueblo de Dios, pues se tenía que hacer un sacrificio. Y en esta lectura que tuvimos el día de hoy, pues vemos qué clase de sacrificio, qué clase de especificaciones tenía la expiación de pues los pecados específicamente, ¿no? Y yo les comento que se me hace complicado, bastante complicado leer Levítico porque siento muy feo. Bueno, yo soy una persona muy sensible. En general, pues el sufrimiento de cualquier ser vivo me causa cierto conflicto. Y pues al leer estos capítulos, imaginar la cantidad de animales que eran sacrificados para poder expiar los pecados del pueblo de Israel es algo que me cuesta mucho trabajo y que me duele mucho porque bueno, la Biblia es bastante explícita y yo no quiero ni siquiera imaginarme cómo estaba el campamento en esas épocas, en esa temporada que el pueblo estuvo deambulando por el desierto. Me imagino que apestaba a sangre, que había vísceras tiradas por todos lados, piel. No lo sé, pues imagínense la cantidad de sacrificios que se ofrecían todos los días para poder expiar los pecados específicos del pueblo. Y bueno, ¿qué es lo que quiero transmitir el día de hoy? Yo quiero compartir con todos ustedes. Pues en aquel entonces el contar con los recursos para poder hacer un sacrificio pues no era cualquier cosa. Como ustedes saben, bueno, tal vez como todos nosotros sabemos, en aquel entonces pues la economía no era igual que ahora, ¿verdad? Pues antes mucha de la economía, a pesar de que ya existía el tema del dinero, pues también se movía mucho a través del intercambio de animales, compra y venta de ellos, etcétera. A lo que voy con todo esto es que en aquel entonces para el pueblo de Dios solicitar perdón por sus pecados representaba un costo. Y como ustedes saben, pues el sacrificio no se podía hacer del animal más barato, del animal más feo, al contrario. Cada uno de los animales, cada uno de los sacrificios que se ofrecía, porque no solo eran animales, también había ofrendas de cereales. Cada uno de los sacrificios que se ofrecían tenían que ser con la mejor calidad que existía. ¿Y por qué te menciono todo esto, hermano? Porque creo que de pronto se nos olvida que el día de hoy tú y yo somos libres de poder acercarnos a la presencia del Señor para poder solicitar ese perdón todos los días, o no todos los días, tal vez varias veces en todo el día, para poder pedir perdón por nuestras equivocaciones. En aquel entonces, pues imagínate, representaba un gasto para ellos, representaba pues desembolsar algo y no cualquier cosa, lo mejor para poder pedir perdón por sus pecados. Y yo no estoy diciendo que esto disminuyera o aumentara la probabilidad de que siguieran equivocándose, pero sí representaba un costo todos los días y tenía un precio el que pudieran ser perdonados sus pecados. Hoy en día, pues ese precio ya fue pagado. No quiero que te vayas con la idea de que ese precio no existe o que ya es gratis. Existió un sacrificio, fue el sacrificio más cruel, más doloroso que ha existido en la historia de la humanidad y fue el sacrificio de Jesús. Él pagó por tus pecados y por los míos. Y obviamente no hay ningún animal, ningún cereal que pueda equivaler a lo que Jesús hizo, porque el sacrificio de Jesús
no fue por un periodo de tiempo de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 100, 200 años, no fue por un periodo de tiempo limitado. El sacrificio de Jesús alcanza para perdonarte a ti y a mí y a nuestras futuras generaciones, porque fue el sacrificio perfecto. Fue el sacrificio que pagó por mis pecados, que pagó por los pecados de mis hijos y por los hijos de mis hijos. Fue un sacrificio perfecto. Así es que quiero animarte a que no menosprecies esto. En aquel entonces, el poder pedir perdón por un pecado tenía un costo y representaba algo que de verdad tú lo leíste. No era para nada agradable. Pero hoy en día tú y yo tenemos el privilegio de poder acercarnos día con día a pedir perdón por nuestros pecados. Así es que no hay que abusar de ese regalo hermoso que Dios nos dio. Y si tú no conoces sobre este perdón y crees que nadie puede perdonarte por todas las cosas que has hecho, déjame decirte que hay alguien que ya estuvo dispuesto, a dar su vida por ti. Ese fue Jesús. Así es que si tú crees que lo que has hecho no tiene forma de ser perdonado, Él ya te perdonó. Él ya pagó por ese pecado. No tengas miedo de acercarte a su presencia. Hay forma de cambiar tu vida. Así es que, pues, te agradezco mucho por conectarte el día de hoy. Nos ayudas mucho si te suscribes y comentas. Y bueno, pues nos vemos muy pronto. Que Dios te bendiga. Ten un buen día. Bye.